Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Job capítulo 30? Activa tu fe, el gusto por la fe vivirá. Alista tu Biblia, alista tu cuaderno. ¿Ya tienes tu cuadernito? Y quiero que tú me mandes una foto de tu cuaderno devocional. Puedes mandarme una foto de tu cuaderno devocional a la línea WhatsApp 305-437-3157. Allí puedes enviarme la foto y decirme, bueno, Pastora Milena, este es mi cuaderno devocional y contarme cómo ha sido tu experiencia tomando nota allí en tu cuaderno. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Recuerda que todos estos capítulos los puedes encontrar a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas. Nos puedes encontrar en Facebook como Activa tu Fe Girardot y a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 30 que tiene por título Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aun de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y yo soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultadores cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi pie se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Amén. Aquí termina este capítulo 30, que es un capítulo muy doloroso. Aquí Job continúa en su discurso. Recordemos que es el último discurso de Job y pues todo lo que Job ha venido hablando acerca de su condición, cómo era antes. El capítulo anterior nos dice cómo él era antes de Job y este capítulo nos va a describir cómo es el ahora de Job. Y realmente es doloroso. Uno dice, no, pues es que cómo no iba a estar Job triste y afligido. Y recordemos que aquí Job está en ese dolor, está lamentándose.
por todas las situaciones que ha estado viviendo. En el capítulo anterior vimos cómo a Job todo el mundo lo honraba, lo reverenciaba, cómo Job ayudaba a la viuda, cómo Job ayudaba al pobre, cómo los jóvenes lo respetaban, cómo los ancianos se colocaban de pie. Pero ahora en este capítulo nos está diciendo que los más jóvenes se burlaban de Job. Imagínate cómo pasaron de, claro, cuando estaba bien todos lo respetaban, pero ahora que está mal, entonces todos se burlan de él. Y dice que ni siquiera los papás de los jóvenes son dignos de correr con sus perros ovejeros, es decir, ni siquiera son dignos de trabajar para él. Sin embargo, Job siempre los ayudó. Ellos trabajaban en situaciones muy lamentables, ellos trabajaban en situaciones de muchísima dificultad. Y Job, cuando él estuvo bien, él los sacó de esos trabajos tan difíciles para que ahora pudieran tener un trabajo digno, para que ahora pudieran tener un trabajo honroso, para que ahora pudieran tener un buen trabajo. Pero ahora que Job está pasando por dificultades, entonces lo que hacen es burlarse de Job. Ahorita lo que hacen es eh, reírse de Job y degradar a Job. Eh, Job pensó en, en que esas personas que eran inútiles para otros y que Job los había ayudado, ahora son sus mayores críticos. Ahora son las personas que los están criticando. Y pues obviamente Job dice, bueno, cuán inútil es todo. Y es duro, es muy, muy duro este pasaje porque tristemente a veces vemos que eso sigue pasando en la actualidad. Esto sigue pasando en la vida real. Y es que hay personas que tratan de ayudar a otros, pero cuando ya no los pueden ayudar más, entonces terminan convirtiéndose en sus enemigos. Mira, por ejemplo, ahorita durante la época de pandemia, ¿a cuántas personas ayudamos las iglesias cristianas, por ejemplo? ¿A cuántas personas dentro de las iglesias les dimos mercados, les ayudamos durante el tiempo de pandemia para que no pasara necesidad? A otros les ayudamos con recursos económicos. Y mientras las personas recibieron esa ayuda, estaban ahí, ay, gracias, muchas gracias, ay, qué lindos, ay, qué bonitos. Pero una vez se suspenden esas ayudas, una vez ya no se les dan más ayudas, ya no se les dan más mercados, ya no se les da más dinero en efectivo, entonces salen bravos con uno, salen bravos con la iglesia, salen bravos con los hermanos porque ya no los siguen ayudando. Y eso mismo pasó con Job. Mientras Job ayudó a las personas, no, las personas decían tan lindo Job, qué bonito Job, qué bella persona Job, pero ahorita que Job está mal, ni lo ayudan a él y lo que hacen es burlarse, lo que hacen es criticarlo y lo que hacen es injuriarlo. Así que obviamente esto causa mucho dolor en el corazón de Job. Y hoy es muy doloroso ver que a las personas que uno ayuda, ahora que ya no las puede ayudar, entonces terminan volcándose en contra de Job. Y esto pues le tiene roto el corazón a Job. Eh, es tremendo ver cómo las personas que han sido más menospreciadas y que han sido personas insignificantes para otros, son las personas que ahora se están burlando de Job. Y Job lamenta muchísimo la agonía que está viviendo y Job lamenta muchísimo el estado actual que tiene. Él está en un momento de mucho dolor y está en un momento de duelo. Ahora, Job sentía alivio en una cosa y es que él decía, bueno, este problema no me va a acompañar hasta la tumba, este problema no me va a acompañar hasta la muerte, es decir, una vez muera este problema llega hasta ahí, esta situación llega hasta ahí. De alguna manera Job tenía su esperanza en la vida eterna y él dice, bueno, ya una vez fallezca, ya hasta ahí va a llegar esa dificultad. No que Job estuviera pensando en quitarse la vida, no, él estaba pensando es el día que ya parta de esta tierra habrá una eternidad para mí. Eh, Vemos que en el capítulo anterior él pensaba que él iba a morir rodeado de sus hijos, con la abundancia que tenía, con la provisión que tenía, con las bendiciones que podía disfrutar. Pero ahora en este capítulo él dice, no, ya nada de eso existe, ya nada de eso está. Ahora solamente hay dolor, ahora solamente hay sufrimiento, ahora solamente hay agonía. Pero bueno, igual el día que parta de esta tierra, ya todos esos problemas hasta ahí van a llegar.
Eh, ¿Qué me impacta mucho de este capítulo? Y es que el, la maldad de la gente llega a tal colmo que no solamente se burlan de él, sino que dice la escritura que aún los niños en medio de los juegos se burlaban de Job. Imagínate hasta dónde llegó la crueldad. Pues claro, a Job todo el mundo lo conocía, a Job todo el mundo lo reconocía, sabía, todo el mundo sabía quién era Job. Y esos niños que se escondían antes porque le tenían gran respeto, ahora se están burlando de Job en medio de sus juegos. Terrible. ¿Qué juegos habrían inventado para burlarse de Job? En mi época los niños jugaban golosa, caucho, yermis, las escondidas, eh, pero vemos que estos niños tenían juegos exclusivos para burlarse de Job. Imagínate cómo serían los papás mirando ahí por la ventana como sus hijitos estaban jugando ahí afuera, jugando en la calle y estaban jugando el juego de burlarnos de Job, ¿sí? La mofa de Job, no sé, el hazme reír de Job y ellos jugando a, a cosas que cada vez hacían que Job estuviera por debajeado. Terrible. O sea, la crueldad de la gente y la maldad de la gente definitivamente puede llegar al colmo. Dice la palabra que las personas hicieron canciones burlándose de la calamidad de Job. Uy, no, terrible prender el radio y, y escuchar que la canción que está sonando es la canción burlándose de Job, burlándose de la enfermedad de Job. ¿Cómo serían esas canciones? Uy, es que si hoy en día suenan canciones que son tan terribles que uno dice, oiga, pero qué música es esa, qué letra es esa, uy, no, qué horror, qué canción tan fea. Pues imagínate cómo sería. Yo creo que Job ya ni siquiera podía poner ahí música o salir a escuchar que era lo que la gente cantaba porque las canciones hablaban acerca del duelo de Job. Si Job estaba escribiendo, estaba narrando que esas canciones sonaban, es porque él las estaba escuchando, de alguna manera las podía escuchar, no sé si estaba en su casa y escuchaba que allá en la calle la gente salía y cantaba, no sé, ponían ahí el radio a todo volumen y cantaban a fuerte y alta voz y gritaban y se escuchaba esa música porque a veces ni siquiera es porque uno prenda el radio. Mira, por ejemplo, eh, yo a veces estoy aquí en mi casa y suena la música de los vecinos del conjunto de al frente. Al frente ponen música a todo volumen y esa música y ese ruido alcanza a entrar hasta mi casa y suenan los vidrios boom, 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 boom. Uy, porque ponen esos parlantes durísimos. Dijo, no, obligatoriamente tiene que estar escuchando todo el ruido de los vecinos. ¿Qué decir cuando hay una tienda al lado? Y suena la música en la tienda del lado y está la gente ahí cantando ¡yeah! A todo volumen y levantan la voz y todos ahí fuerte y altavoz cantando la canción que está de moda. Pues la canción de moda o las canciones de moda en la época de Job eran canciones que hacían burla de la calamidad de Job. O sea, realmente es algo que yo ni siquiera me alcanzo a imaginar. No me imagino cómo será una canción o que alguien componga una canción burlándose de alguien, porque en este tiempo vemos como hay gente que compone canciones que a la infidelidad, que porque lo traicionaron, entonces hacen canción del que lo traicionó, hacen canción con el nombre de la persona que lo traicionó, hacen canciones, bueno, por ejemplo, hoy en día está muy de moda que sale un video en las redes sociales, sale un video en Facebook y dicen y los comentarios se salieron de control y hacen canciones con todos los comentarios que salen ahí en el video, en las redes sociales. ¿Cómo será de terrible hacer una canción burlándose de alguien que está pasando por una situación tan difícil, sobre todo alguien que ha sido tan bueno durante toda su vida, ¿no? Porque pues, uno dice, no, pues es que Job hubiera sido malo, claro, ahí se estaban desquitando, pero es que es alguien que fue bueno durante toda su vida, que ayudó a las personas durante toda su vida y ahora que está pasando por un mal momento, entonces hasta canciones le componen para que el dolor sea más terrible, no, o sea, terrible, terrible, ¿verdad? Hasta donde puede llegar la maldad de la gente. Eh, Job dice que a él lo están tratando como si él fuera un monstruo infectado, como si él fuera un monstruo terrible, y por eso las personas se apartaron de él. Imagínate, la gente está viendo a Job como un monstruo
Y es que él se describe, él empieza a describir que su piel se le ha oscurecido, pero no es por el sol. Es decir, es tanta la infección que él tiene en su piel. Recordemos que él tiene llagas, que él tiene infecciones. Recordemos que a él están saliendo gusanos. Recordemos que la única parte de su cuerpo que tiene buena es la boca. Eh, entonces la gente está viendo a Job como un monstruo y prefieren tenerlo allá apartado y alejado. Pero mira que es muy terrible. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador, vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Y sigue Job describiendo pues todas estas cosas que le han hecho. Dice que bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, me abominan y se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Mira toda la descripción que Job hace acerca de cómo lo están tratando. Job describe que lo escupieron, o sea, imagínate, Dios mío, que Dios nos perdone de verdad, que Dios perdone a la humanidad, porque los seres humanos podemos llegar a ser demasiado crueles con aquellas personas que están pasando momentos de dolor y que están pasando momentos de aflicción. Imagínate, son capaces de escupirlo. O sea, ellos llegaron a menospreciar tanto a Job, tanto, que llegaron a escupirlo, lo ofendieron, le dieron patadas, lo acusaron falsamente, hablaron falsedad sobre su pasado, lo tacharon de tirano, fueron violentos con Job, se lanzaron sobre él como una gran inundación, o sea, terrible, al punto que llegaron a tratar a Job de semejante manera. Es que aquí estamos viendo pues a los amigos de Job que le han hablado a Job, ¿cierto? Y hasta ahora han sido palabras, pero mira que la gente que estaba alrededor de Job lo escupió, le pegó, lo insultó, lo hicieron a un lado, hablaron falsedad sobre él, cantaban canciones crueles, ¿no? Y todos ponerse ahí de acuerdo para empujarlo. Uy, no, definitivamente todas las cosas que tuvo que vivir Job fueron muy terribles, muy terribles. Y que Dios nos guarde y que Dios nos ayude para nosotros no dejarnos contaminar con la euforia de irnos en contra de alguien que está pasando dificultades o que está pasando situaciones difíciles, porque tristemente a veces ocurre como que al caído caerle y como que la reacción de las personas es irse todos en contra de la persona que está pasando esa situación dolorosa y esa situación difícil. Así que obviamente Job hace una descripción de cómo es su estado actual, de cómo está en este momento su situación. Y Job dice, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Job está pasando por mucho dolor. Antes él podía cantar, antes él podía ser feliz, pero en este momento Job definitivamente está pasando por luto, él está pasando por mucho dolor y no hay un ser humano aquí en la tierra que pueda entender el corazón de Job. No hay un ser humano aquí en la tierra que pueda entender la situación de Job. No hay un ser humano que pueda tender la mano sobre Job. Definitivamente en este momento de su vida, Job depende solo de Dios. Job depende única y exclusivamente de Dios. Y yo no sé si tú estés pasando por un momento de dolor, por un momento de duelo, por un momento de crisis, pero estoy segura que tu situación no ha llegado a ser tan dolorosa como la situación de Job en este pasaje. Y si Job nunca perdió su confianza en Dios, a pesar del dolor, y obviamente él se lamentaba y obviamente estaba pasando por crisis emocionales, pero él seguía entendiendo, él sabía quién era Dios, quién es Dios.
que tu fe nunca se vaya a deteriorar, que tu fe nunca mengüe, sino que a pesar de cualquiera que sea la situación que tú puedas estar viviendo en este momento, que tu confianza esté puesta en el Señor, que tu esperanza esté puesta en el Señor, porque vamos a ver al final de este libro que Dios no se queda con nada guardado. Nuestro Dios es un Dios que galardona, nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios justo y nuestro Dios es un Dios que recompensa. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Palabras vivas, eficaces, poderosas. Señor, ayúdanos a seguir confiando firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Señor, sabemos que nuestra confianza no puede estar en la gente, porque las personas, los seres humanos son seres humanos. Y a veces los seres humanos reaccionan muy cruelmente, Señor. Mientras las personas estén bien, los vecinos, los amigos, van a tratarlo de buena manera, pero tristemente cuando las personas están pasando por malos momentos, no hay quien los ayude, no hay quien los apoye, no hay quien esté a su alrededor. Señor, nuestra confianza siempre debe estar puesta en ti. Nuestro ayudador siempre eres tú, nuestra fortaleza, el que levanta nuestra cabeza eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Oramos por todas aquellas personas que han estado pasando por momentos de angustia y que tal vez, al igual que Job, han tenido que recibir escupitazos sobre su cara, han sido golpeados, les han dado golpes muy fuertes, Señor, y necesitan tu ayuda, Señor, porque no saben a quién acudir, no tienen a quién acudir, pero te tienen a ti, Señor. Tú eres quien los levanta, tú eres quien los fortalece, tú eres quien los ayuda. Hoy declaramos bendición sobre nuestra familia, declaramos bendición sobre nuestras finanzas, declaramos bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos. Es una bendición poder disfrutar de nuestros hijos y de nuestro hogar. Declaramos los cielos abiertos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy creemos, Señor, que en ti está nuestra victoria. Por eso, en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, les recuerdo que pueden encontrar este y muchos más libros allí en Pastora Milena de Rojas. Inscríbete en nuestro canal, dale seguir, dale like también. Que tú le des like a cada uno de los videos me ayuda muchísimo. Yo te agradezco cada vez que tú ves un video y le das like ahí en YouTube. Eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a seguir avanzando. A ti no te cuesta nada y sí nos ayudas muchísimo para que podamos seguir avanzando y llegar a muchas más personas que necesitan estudiar la palabra de Dios. Así que cada vez que veas en YouTube o en Facebook un video, te animo para que le puedas dar like. También para que te suscribas, compártele el link a algún amigo, a algún familiar, para que también pueda estudiar la palabra de Dios. Recuerda que puedes encontrar muchos libros: Jueces, Reyes, Crónicas, Samuel, Esdras, Nehemías, Ruth, Esther, Job, Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, muchos libros más que puedes encontrar allí a través de YouTube. Así que compártelos, compárteselos a tu familia, compárteselos a tus familiares para que puedan seguir creciendo. Recuerda tener tu cuaderno devocional para que puedas tomar nota. Y bueno, que todos sigamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Te esperamos en Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Tenemos reuniones todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Los sábados hay reunión de jóvenes a las 5 de la tarde y los domingos a las 7 de la mañana y a las 9 en punto de la mañana. Hay muchas más reuniones. Los miércoles tenemos ayuno, hay servicios para crecer espiritualmente, hay escuela de servidores, hay reunión para matrimonios, hay reunión para abuelitos, muchos servicios más. Así que no te lo pierdas. Te esperamos en Activa tu Fe Girardot. Hijitos de Dios, quien les habló, la pastora Milena de Rojas. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.